¿Puedo pasar yo primero, señor? Está bien, Laura, muchas gracias. Trabajemos. No sé si ya puede ver mi presentación. Ya es visible. Ok, a mí me correspondieron los temas de aprendibilidad, educación y conectivismo. Vamos con aprendibilidad. La aprendibilidad, también aprendabilidad o capacidad de aprendizaje, es un neologismo que designa la habilidad psíquica y mental necesaria para hacer algo, especialmente en referencia tanto a las aptitudes naturales como a la actitud positiva que se ejerce para permanecer en conjunto en continuo aprendizaje. Gallego, Bandillo y Pérez Miranda, 1998, afirman que las interacciones entre aprendibilidad, enseñabilidad y educabilidad, es decir, aprender, enseñar y educarse, configuran un campo nuevo de investigación que da a los saberes pedagógicos y didácticos una dimensión diferente. Asimismo, constituye un reto que exige replanteamientos conceptuales y metodológicos sobre lo que es enseñar, aprender y educar, para comprender mejor la significación actual de cada uno de estos conceptos. Se tratan sucintamente a continuación. La aprendibilidad tiene mucho que ver con la enseñabilidad, es decir, los profesores son mentores del talento, de las distintas etapas de la vida de los estudiantes. Un docente es un facilitador del aprendizaje y gracias a su tarea los estudios pueden integrar de forma pedagógica nuevas ideas y nuevos conceptos. El aprendizaje como cambio que se desprende de la aprendibilidad elaborada solo tiene sentido para cada estudiante si el saber que va a aprender es significativo de manera demostrable para el perfeccionamiento de sus proyectos éticos de vida. Como segundo punto tenemos la educación. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades de valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. La educación no solo se produce a través de la palabra, pues además está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente la educación se lleva a cabo bajo la dirección de las figuras de autoridad, los padres, los educadores, profesores o maestros, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidáctico. El conjunto de personas que tienen un protagonismo activo en la educación reciben el nombre de comunidad educativa. Cualquier experiencia que tenga un efecto conformativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa puede considerarse educativa. El resultado final del proceso educativo es incierto, ya que el ser humano nunca deja de aprender, por ende, de cambiar sus conductas y sus conceptos. Sin embargo, las etapas iniciales de la vida se consideran circunstanciales para la información y la educación del individuo, tanto en aspectos formales como en materia afectiva, ciudadana, etcétera, ya que serán responsables del modo de actuar que el individuo presente en su adultez. La obtención de conocimientos, habilidades, valores y hábitos en un grupo humano determinado por parte de otras personas más versas en el asunto enseñado y empleando diversas técnicas de la pedagogía, la narración, el debate, la memorización o la investigación,
proceso complejo en la vida del ser humano, que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego en las distintas etapas de la vida escolar, académica, que el individuo transite, desde el kinder hasta la universidad. Existen varios tipos de educación y aquí les puse los que encontré. Tipos de educación. La educación informal, aquella que se adquiere de manera no intencional y desorganizada a través de la estimulación de experiencias y de saberes incorporados, ensayo y error. Es, digamos, la educación de la vida y de todo el mundo adquiere a su manera. La educación física es una disciplina pedagógica, es decir, una rama de la educación centrada en el cuerpo humano, desde diversas perspectivas físicas de ejercitación y mejoramiento, en pos de un manejo integral del cuerpo humano, saludable, así como la formación deportiva y el combate de la vida sedentaria. Educación formal, aquella que tiene lugar dentro del programa organizado, planificado, evaluado e impartido por las instituciones de la sociedad, las academias, las escuelas, los institutos, las universidades y otras instancias de saber organizado. Suele conducir a la obtención de un título y un reconocimiento social de los saberes adquiridos. La educación no formal, aquella que se recibe de manera intencional y organizada, pero por fuera de las instituciones formales dedicadas a ellos, es decir, fuera de las academias y sin el aval de una titulación o teniéndola pero sin valor profesional alguno. Aquí hay un porcentaje de la educación. El número 1 es de las personas que van a la primaria, que son un 47%. A nivel básico, lastimosamente, solo va un 17% y a nivel diversificado va un 9%. Como podemos ver en estas estadísticas, la verdad la educación pues es un nivel bajo, ya que muchas personas no cuentan con los recursos para ir y muchas personas simplemente deciden que pues no les gusta estudiar y lastimosamente lo dejan. Por último punto, el conectivismo. El conectivismo, cuya traducción al español puede ser conectivismo calco del inglés, conectismo en coherencia con su raíz traducida al español conectar, más el sufijo ismo, que significa idea derivada de, en analogía con otros grupos de idea como comunismo, anarquismo o liberalismo. Es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por George Siemens y por Steph Dowes, basada en el análisis de las limitaciones del conectismo, donde destaca como máximo representante John B. Watson, el cognitivismo, donde destaca Jean Piaget, y el constructivismo con Lev Vygotsky, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actuamos, vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Trata de explicar el aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución, en nuestro mundo tecnológico y la red. Los educadores deben considerar la obra de los pensamientos como Sims y Dowens. En la teoría, el aprendizaje se produce a través de las conexiones dentro de las redes. El modelo utiliza el concepto de una red con nodos y conexiones para definir el aprendizaje. El conectivismo es la combinación de constructivismo y cognitivismo para el nuevo aprendizaje digital de esta era digital y globalizante, llamada la teoría del aprendizaje para la era digital. Los principios de Siemens del conectivismo. El aprendizaje y el conectivismo se basa en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información. El aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos
La toma de decisiones en sí mismo es un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender y el significado de la información entrante es visto a través de un latente de una realidad cambiante. Si bien existe una respuesta ahora mismo, puede ser equivocada mañana debido a las alteraciones en el clima de la formación que afecta a la decisión. La capacidad para saber más es más importante que lo que se conoce en la actualidad. Fomentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo. La capacidad para ver la conexión entre los campos, las ideas y los conocimientos es fundamental. Dentro del aprendizaje del cognitivismo se puede decir que todos somos aprendices, todos aportamos. Complejo, multifacético, procesos adaptativos sin resultados iguales, especialización conectada. Tú decides con quién y con qué conectarte. Es caótico, desorganizado, desestructurado, hipervínculos, es continuo, si quieres, y muerte, co-creación del conocimiento. Nadie tiene un poder exclusivo del conocimiento. Cada señal que señalar que para algunos teóricos el conectivismo en realidad no es una teoría, sino simplemente una mirada pedagógica. Hay quienes opinan por otra parte que las novedades tecnológicas nos demandan el desarrollo de nuevas teorías de aprendizaje. Eso es todo por mi presentación. Gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda o desea comentar algo sobre el tema. Yo, señor, solo quiero agregar que me pareció muy interesante lo que mencionaba la compañera de, pues, de la aprendibilidad, ya que pues yo no realmente no sabía realmente qué era esto y pues gracias a lo que ella explicó hoy puedo decir que tengo un poco más de conocimiento acerca de esto y también me gustaría decirle a la compañera que estuvo muy bonita su exposición y que me encantaron sus diapositivas. Sí, de hecho, eso le iba a preguntar, si su formato de las diapositivas está en alguna aplicación o las tiene normalmente, porque estaba observando que las tiene desde PowerPoint, pero qué bonito su formato. Bueno, vamos a continuar entonces con respecto a lo que se abordó. En la clase pasada con Valeria vimos lo que era la mnemotecnia y yo les decía que es como una tendencia hoy en día. Sumado a ello, nosotros vamos a hablar, me voy a saltar un poquito y después voy a retroceder al conectivismo. El conectivismo no es una teoría, no es un enfoque que hoy en día haya surgido. Algunos, por ejemplo, está bien, no hay ningún problema. Les decía que es un enfoque que muchos creen que surgió ahora en pandemia y no. O sea, esta viene desde el 2006 establecida. El problema está como tal que en su momento hemos observado que la necesidad de trabajar a través de una señal satelital, que ese es el fin primordial, se ha venido abordando desde años atrás. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que la era de la era digital, o sea, surge, ¿verdad?, en el año 2000 y que todos los que somos antes del año 2000, o sea, estamos fuera de esa era. Con esta era digital se establece el estudio de George Simmons, en el es un beneficio implementado y él lo manifiesta antes en un mercado laboral y luego lo presenta como una teoría dentro de la educación.
Dentro de la educación hemos observado nosotros que ha sido de beneficio, ya que hoy en día, pues nosotros, la educación tiene que mantener una característica de ubicuidad, ¿verdad? Y nosotros lo hemos manifestado. Yo puedo estar ahorita aquí en Quetzaltenango y otra persona puede estar en los Estados Unidos y otra persona puede estar, no sé, en Asia, en Japón y tener la conectividad que hoy estamos. Es decir, estamos en una reunión, más sin embargo, todas estamos en distintos lugares, pero nuestra ubicuidad como tal permite que tengamos esta reunión en este momento. Entonces, eso hace que el conectivismo se vuelva una teoría, se vuelva un enfoque, se vuelva un modelo pedagógico dentro de la educación y establece estas características en donde, pues, lo principal, ¿verdad?, es tener un dispositivo que nos permita conectarnos y la otra, ¿verdad?, sería la señal de internet, porque yo puedo tener 3 computadoras, pero no tengo señal de internet, no me voy a conectar. Puedo tener internet, pero no tengo como un dispositivo para poder tener esa comunicación, no voy a tener esa reunión. Entonces viene el señor Simmons y lo que hace es que él establece esta teoría como un rasgo de una nueva tendencia en el futuro y que nosotros vimos este futuro cercano. Yo a la mayoría les decía, ¿verdad? Algunos dicen, ay, no, qué aburrido estar a través de una computadora, ¿verdad? Ya me cansé, ya me aburrí. Algunos dicen, por ejemplo, no, ¿verdad? Yo prefiero mejor las clases presenciales. No, nosotros tarde que temprano teníamos que encontrarnos con una educación semipresencial, con una educación a educación en esta modalidad. Ya las universidades es como funcionan. Hoy en día, gracias a Dios, existen muchas universidades a nivel mundial que avalan estudios a través de línea, por lo que es el B-Learning, ¿verdad? O el e-learning como tal, que avalan esas carreras en línea y que las certifican acá en nuestro país. Y eso nos ayuda a nosotros porque nos da créditos, nos ayuda a poder avanzar. Si nos quedamos estancados, nosotros, les decía la vez anterior, ¿verdad? Apenas vamos en la teoría del constructivismo, mientras otros ya van saliendo del holismo y ya van en el conectivismo y otros ya salieron del conectivismo y ya están involucrados en otra teoría. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que ir a la vanguardia en la educación. Ayer lo hablaba la compañera Valeria, es decir, ella decía que en otros países se instauran procesos, métodos y modelos que vienen a iniciar la enseñanza de los estudiantes. Y esta es una de las cuales nosotros estamos manejando y la estamos viviendo. Nosotros de seguir así, ¿verdad? Porque solo Dios sabe en qué momento vamos a terminar con esta situación. Tendríamos que implementar nuevas estrategias, herramientas, y ya una de ellas es la que ustedes me están presentando, ¿verdad? Las presentaciones de PowerPoint, que son llamativas. Ayer vimos unos videos, hemos visto canciones, ustedes mismos han formulado juegos, etcétera. Todo eso a través de una red satelital. Ese es el fin del conectivismo como tal. Y les decía, el mayor auge que tuvo fue establecido en el mercado, porque se dieron cuenta que esta parte del conectivismo hacía que yo podía estar aquí en Guatemala, pero podía vender en un mercado internacional y viceversa, ¿verdad? Es decir, nosotros regularmente exportamos muy poco y a veces importamos más. Por ejemplo, nosotros importamos todo lo que tenga que ver en tecnología, porque aquí en Guatemala no se crea nada de tecnología. Nosotros importamos teléfonos, importamos computadoras, importamos tablet, importamos aparatos electrodomésticos, importamos aparatos electrónicos, videojuegos, etcétera. Todo lo importamos. Y eso hoy en día se hace a través de una red satelital, una videollamada, una videoconferencia, un pedido en línea, que eso fue lo que llevó el conectivismo como tal. Y se dieron cuenta que también se podía establecer a través, ¿verdad?, de la educación, lo que hoy en día llamamos, ¿verdad?, online, es decir, la educación en línea. Pero se ha manifestado que esta situación
se vino a pronunciar de mejor forma o con mayor auge en estos últimos 2 años de pandemia. Y algunos piensan y creen, ¿verdad? Es que el conectivismo surgió hace 2 años, ¿verdad? Porque como surgió la pandemia, con eso surge el conectivismo. No, esto tiene muchos años ya de haberse desarrollado y que nosotros lo estamos experimentando hasta ahora. Y que lo estamos experimentando porque hasta ahora estamos viviendo nosotros esa pandemia. Si no lo hubiéramos vivido en rezagos, en resabios específicamente, a ello es que nosotros vamos y sumamos todas estas características. Bueno, eso es con respecto a la mnemotecnia y lo que es el conectivismo. Pero la compañera también habló sobre la aprendabilidad y nosotros decimos, es aprender. No, es un proceso totalmente complejo, un proceso que va a llevar desde que la persona, cualquiera que sea un niño, sea un adulto, observe algo distinto y todo ese proceso cognitivo, visual, perceptible, en habilidades, vaya a desarrollar esa aprendibilidad que nos va a llevar. Nosotros regularmente decimos, aprendibilidad es aprender, ¿verdad? Sí, pero o sea, lleva un proceso complejo. No es lo mismo que nosotros podemos hacer, y ayer les hacía mención, ¿verdad? No es lo mismo que yo le diga al niño, tome lápiz de una forma correcta, a que yo le busque un adaptador, un corrector en postura, para que él pueda llevarlo a cabo, sino la habilidad que desarrolle desde un inicio para hacerlo de forma correcta. Y lo mismo pasa con la enseñabilidad. Todo el mundo dice, es que todos enseñamos, ¿verdad? O sea, somos docentes y enseñamos, sí, pero no todos llegamos a ese aspecto de enseñabilidad. Es decir, llevar el proceso de forma puntual y detallada a que ustedes realmente comprendan los puntos que nosotros estamos abordando. Algo que solamente voy a mencionar de forma negativa es que ella leyó un poco más que explicar, aunque dentro de la lectura, pues, o sea, yo siento que ya la redacción estaba clara para poderse comprender, pero tenemos que llevar a esa enseñabilidad, es decir, a que todo lo que nosotros compartamos se enseñe de forma correcta. Ella nos enseñó muchas cosas, pero no hubo enseñabilidad. Ayer sí hubo enseñabilidad, ¿verdad? Porque se dieron muchos ejemplos, muchos ejercicios que nosotros vamos a tomar en cuenta. Y por eso es de que hago siempre la unión de las formas que nosotros estamos trabajando. Muy bien, así es, Laura. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes son los que van a permitir que el niño absorba de forma, miren, al máximo todo, porque miren, yo sí me voy a quedar con ese ejemplo definitivamente y siempre se los he recalcado a mis estudiantes. Siempre les he dicho, cuando el niño en primaria aprende bien, el resto de su camino va a ser éxito. Pero si el niño en preprimaria no aprendió bien, va a ser un total fracaso. ¿Por qué? Sí, por favor, solamente que voy a habilitar, voy a habilitar antes un espacio para que todos tengamos acceso a ello. Entonces, lo que voy a hacer es que cuando terminemos mañana con Luzbi, voy a habilitar un espacio como especie de taller o como un foro para que las tres suban sus presentaciones y las tres puedan descargar las tres presentaciones, porque si las subes solo a tu espacio de tarea, pues solo yo tengo acceso. Voy a habilitar siempre un foro para que ustedes suban las presentaciones y ustedes tengan acceso a ellas. Me parece tan importante y relevante el trabajo que han tenido cada una en las últimas 2 tareas que he asignado. Entonces, con ello me voy a quedar. Les decía que lo que bien se aprende nunca se olvida, y si yo le digo al niño de miles formas y maneras, los colores, los tamaños, los números, las letras, las sílabas, las palabras, el niño lo va a aprender bien. Pero si yo solamente utilizo mi clase magistral, definitivamente no va a funcionar. Y era lo que yo les decía. Yo trabajo solo clases magistrales,
porque mi edad comprendida con ustedes ya no da, ¿verdad? Para ese retroceso. O sea, yo ya no les voy a presentar a ustedes tanta figurita, pero ustedes, el trabajo de una maestra de preprimaria es todo un juego, todo tiene que ser lúdico como tal. Entonces, no sé si hay alguna duda, otra participación, algo que se me haya escapado, ustedes me indican. No sé, niño, solo tengo una duda. Como la semana antes de la semana que nos dieron de descanso, usted nos dejó dos tareas. Entonces, la otra tarea sería para la siguiente semana, ¿verdad? Sí, sí, porque lamentablemente no me va a dar tiempo. No creo que nos dé tiempo poderla exponer porque ya solo me resta un periodo más y ese estaría destinado para Luzbi. Pero si nos da tiempo, también avanzamos en ello. Ah, está bien. Muy bien. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Vayan a descansar y primero Dios nos escuchamos el día de mañana.